¿Y si te dijera que la vida de ciertas celebridades no terminó de forma natural? Desde el cantante británico John Lennon, que fue trágicamente asesinado a tiros por un fan fuera de su apartamento de Nueva York, hasta el rapero estadounidense Tupac Shakur, que fue asesinado a tiros en un tiroteo desde un coche en Las Vegas, aquí tienes 20 celebridades que murieron trágicamente. Sharon Tate. Sharon Tate fue una actriz y modelo estadounidense. Durante la década de 1960, apareció en anuncios y pequeños papeles en televisión antes de aparecer en películas y trabajar como modelo. Tras recibir críticas positivas por sus interpretaciones cómicas y dramáticas, Tate fue aclamada como una de las nuevas promesas de Hollywood, siendo comparada favorablemente con Marilyn Monroe. Su primer papel importante fue el de Jennifer North en la película dramática estadounidense de 1967, Valley of the Dolls, que le valió una nominación a los Globos de Oro. Tate y Polanski vivían en la casa del productor discográfico Terry Melcher en Benedict Canyon, en julio de 1969. Mientras Polanski estaba fuera rodando una película, Tate, que estaba embarazada, compartía la casa con dos amigos. Todos ellos, además de un amigo que estaba de visita y un conductor que pasaba por allí, fueron brutalmente asesinados en la madrugada del 9 de agosto. Sus cuerpos fueron descubiertos a la mañana siguiente por la ama de llaves de Tate, Winifred Chapman. La policía llegó al lugar y encontró a un joven muerto a tiros en su coche en la entrada, que más tarde fue identificado como Stephen Parent. Dentro de la casa, los cadáveres de Tate y Sebring fueron encontrados ahorcados en una viga de soporte en la sala de estar, unidos por una larga cuerda atada alrededor del cuello de cada uno. En el jardín delantero yacían los cadáveres de Frykowski y Folger. Todas las víctimas, excepto Parent, habían recibido numerosas puñaladas. El informe del forense sobre Tate indicaba que había recibido 16 puñaladas y que 5 de las heridas eran mortales por sí mismas. Aunque inicialmente se sospechó de la ama de llaves, los asesinatos fueron cometidos por orden del líder de la secta Charles Manson, Phil Hartman. Philip Hartman fue un comediante, actor, guionista y diseñador gráfico canadiense-estadounidense. Hartman comenzó su carrera uniéndose al grupo de comedia The Groundlings, donde ayudó a Paul Rubens a desarrollar su personaje Pee Wee Herman. Hartman coescribió la película Pee Wee's Big Adventure y apareció como el Capitán Carl en el programa de Rubens Pee Wee's Playhouse. En 1986, Hartman se unió al programa de sketches cómicos de la NBC Saturday Night Live como miembro del reparto y permaneció en él durante 8 temporadas, hasta 1994. También interpretó a Bill McNeil en la comedia News Radio y prestó su voz a Lionel Hutz y Troy McClure en Los Simpson. El matrimonio de Hartman con Bryn Omdahl, su tercera esposa, fue problemático. Aunque ambos disfrutaban de la paternidad y permanecieron casados durante más de 10 años, su relación se vio afectada por el abuso de drogas y alcohol de Omdahl. Se sabía que ella enviaba mensajes amenazantes a las exmujeres de Hartman. El 27 de mayo de 1998, tras regresar a casa, Bryn tuvo una acalorada discusión con Hartman, tras la cual él se fue a la cama. Ella entró en su dormitorio en algún momento antes de las 3 de la mañana del 28 de mayo de 1998 y, mientras él dormía, le disparó mortalmente una vez entre los ojos, otra en la garganta y otra en la parte superior del pecho con un revólver Smith & Wesson modelo 15 calibre 38. Bryn condujo entonces hasta la casa de su amigo Ron Douglas y le confesó el asesinato, pero él no le creyó. Regresaron a la casa en coches separados y ella llamó a otro amigo y confesó por segunda vez. Al ver el cadáver de Hartman, Douglas llamó al 911. Para entonces, Bryn se había encerrado en el dormitorio. Poco después, se suicidó de un disparo con un revólver Charter Arms Undercover, calibre 38. Bob Crane. Bob Crane fue un actor, baterista, locutor de radio y disc jockey estadounidense, conocido por protagonizar la comedia de situación de la CBS Hogan's Heroes. A principios de la década de 1960, Crane se dedicó a la actuación y finalmente consiguió el papel protagonista del coronel Robert Hogan en Hogan's Heroes. La serie se emitió entre 1965 y 1971, y Crane recibió 2 nominaciones a los premios Emmy. El éxito de Hogan's Heroes permitió a Crane llevar un estilo de vida lujoso. Se entregó especialmente a sus apetitos sexuales, dejando a su esposa de 20 años por una aventura con su coprotagonista Sigrid Valdis. Pero poco después de su crisis matrimonial, la CBS canceló Hogan's Heroes por ser popular entre un público equivocado, y Crane comenzó a trabajar como actor de teatro itinerante. Durante la emisión de Hogan, Dawson presentó a Crane a John Henry Carpenter,
un director regional de ventas de Sony Electronics, que a menudo ayudaba a clientes famosos con su equipo de vídeo. Los dos hombres entablaron amistad y comenzaron a frecuentar bares y clubes nocturnos juntos. Crane atraía a muchas mujeres debido a su fama y les presentaba a Carpenter como su representante. El 29 de junio de 1978, su coprotagonista Victoria Ann Berry, durante una representación de Beginner's Luck en el Windmill Dinner Theatre, entró en su apartamento después de que él no se presentara a una comida de trabajo y descubrió su cadáver. Crane había sido golpeado hasta la muerte con un arma que nunca se identificó, aunque los investigadores creían que se trataba de un trípode de cámara y le habían atado un cable eléctrico alrededor del cuello. Carpenter fue el principal sospechoso cuando se encontró a Crane, pero, a pesar de las pruebas circunstanciales que apuntaban en su dirección, no se dictó ninguna orden de arresto. Carpenter no fue juzgado hasta 1994 y las pruebas seguían sin ser suficientes para una condena. Murió 4 años después y la muerte de Crane sigue sin resolverse oficialmente. Jefferson Machado. Jefferson Machado era un periodista y actor brasileño, conocido por su papel en la telenovela Reis. Comenzó su carrera como periodista, escribiendo artículos de cotilleo para revistas. Con el tiempo, se pasó al mundo del espectáculo, donde desempeñó muchas funciones diferentes. Trabajó en la producción televisiva, en rodajes de vídeos musicales y en eventos en directo, desempeñando tareas en los departamentos de arte y producción. Su gran oportunidad como actor llegó en 2022, cuando fue elegido para participar en Reis. A principios de 2023, la familia de Machado comenzó a preocuparse al notar que algo le pasaba a sus 8 perros. 2 de ellos habían muerto, 1 había desaparecido y el resto se encontraba en mal estado. Esto era inusual, ya que Machado amaba y cuidaba mucho a sus mascotas. La familia denunció su desaparición en enero, pero no fue hasta el 9 de febrero cuando se le declaró oficialmente desaparecido. Tras casi 4 meses de búsqueda, el abogado de la familia Machado, Jairo Magallanes Pereira, dio la trágica noticia. Habían encontrado el cuerpo de Machado. Según el abogado, su cuerpo fue descubierto dentro de un baúl enterrado a gran profundidad. El baúl estaba sellado con cemento, y las pruebas sugerían que Machado había sido estrangulado. En mayo de 2023, 2 hombres, Yander Vinicius da Silva Braga y Bruno de Souza Rodríguez, fueron acusados del crimen. Sin embargo, Bruno permaneció escondido durante 2 semanas más, antes de ser capturado por las autoridades. Su juicio comenzó en octubre de 2023, pero hasta ahora no se ha dictado sentencia. Christina Grimmie. Christina Grimmie era una cantante, compositora, actriz y youtuber estadounidense. En 2009, comenzó a publicar versiones de canciones populares en YouTube. Grimmie participó en la 6ª temporada de The Voice, donde quedó en 3er lugar. Adam Levine, su mentor en el programa, anunció en la final que, independientemente del resultado, la ficharía para su discográfica, 222 Records. Lil Wayne también le ofreció ficharla para su discográfica, Young Money Entertainment. Firmó con Island Records durante un breve periodo de tiempo antes de ser despedida. Grimmie lanzó su segundo EP, Side A, en 2016. Ese mismo año, se dedicó a la actuación y hizo su única aparición en el cine en The Matchbreaker. El 10 de junio de 2016, Grimmie actuó con la banda Before You Exit en el Plaza Live de Orlando, Florida. Tras finalizar su actuación a las 10 de la noche hora local, Grimmie se reunió con sus fans dentro del recinto. Los fans hacían cola mientras Grimmie firmaba autógrafos y se hacía selfies con ellos. A las 10:24 de la noche, Kevin James Loibel, de 27 años, que estaba en la cola con el resto de fans, se acercó a Grimmie cuando le llegó su turno. Ella abrió los brazos para abrazarlo. Loibel sacó entonces una pistola Glock y le disparó 3 veces a quemarropa antes de sacar otra pistola y pegarse un tiro en la cabeza. Durante ese tiempo, Grimmie yacía en el suelo sangrando por la parte posterior de la cabeza, con pulso débil. Tras recibir reanimación cardiopulmonar por parte de un médico, fue trasladada al Orlando Regional Medical Center en estado crítico y a las 10:59 de la noche se certificó su muerte. John Lennon. John Lennon fue un cantante, compositor, músico y activista político inglés. Alcanzó la fama mundial como fundador, co-vocalista y guitarrista rítmico de los Beatles. La colaboración compositora de Lennon con Paul McCartney está considerada como la más exitosa de la historia de la música. A lo largo de su carrera, Lennon tuvo 25 canciones que alcanzaron el número 1 en la lista Billboard Hot 100, ya fuera como intérprete, compositor o co-compositor.
Uno de sus álbumes en solitario más populares, Double Fantasy, se convirtió en su segundo álbum más vendido fuera de The Beatles. En 1981 ganó el premio Grammy al álbum del año. En 2002 ocupó el 8º puesto en una encuesta de la BBC sobre los 100 británicos más grandes. La revista Rolling Stone también lo reconoció como el 5º mejor cantante y el 38º mejor artista de todos los tiempos. Sin embargo, su fantástica carrera llegó a su fin el 8 de diciembre de 1980 en la ciudad de Nueva York. Lennon se encontró con un fan llamado Mark David Chapman fuera de su edificio de apartamentos de Dakota, alrededor de las 5 de la tarde. Lennon firmó una copia de su álbum Double Fantasy para Chapman antes de marcharse con su esposa, Yoko Ono, para una sesión de grabación en el estudio Record Plant. Tras terminar la sesión, Lennon y Ono regresaron a The Dakota alrededor de las 10:50 de la noche. Mientras atravesaban el arco del edificio, Chapman disparó 4 veces a Lennon a quemarropa, 2 veces en la espalda y 2 en el hombro. Lennon fue trasladado de urgencia por la policía al Roosevelt Hospital en un coche patrulla, pero los médicos lo declararon muerto a su llegada, a las 11:15 de la noche. Jam Master Jay. Jason Mizell, conocido popularmente como Jam Master Jay, fue un músico, actor, productor discográfico y DJ estadounidense. Era más conocido por ser el DJ del innovador grupo de hip hop Run DMC. En la década de 1980, Run DMC se convirtió en uno de los grupos más influyentes del hip hop, contribuyendo a que este género se popularizara en la música mainstream. El 30 de octubre de 2002, Jam Master Jay murió trágicamente en su estudio de grabación en Merrick Boulevard, en Jamaica, Queens, Nueva York. El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche. Otra persona que se encontraba en el estudio, Uriel Rincón, de 25 años, recibió un disparo en el tobillo, pero sobrevivió. La muerte de Jay conmocionó al mundo de la música y muchos artistas le rindieron homenaje, recordando su profundo impacto en el hip hop y en la música en general. En 2020, Ronald Washington y Carl Jordan Jr. fueron acusados de la muerte de Mizell. Según la acusación, Jay había adquirido recientemente 10 kilogramos de cocaína a un distribuidor de Maryland. Inicialmente, planeaba vender la cocaína con Washington y Jordan, pero más tarde los excluyó del trato tras una disputa con un traficante por la participación de Washington. Los fiscales alegaron que este conflicto provocó la muerte de Mizell y, según se informa, Jordan admitió el crimen en una conversación. Washington había sido uno de los primeros sospechosos en el caso y Jordan ya había sido acusado anteriormente por intentar matar al sobrino de Mizell, Rodney Jones, en 2003. Ambos hombres se declararon inocentes de los cargos. Sin embargo, el 27 de febrero de 2024, Washington y Jordan fueron condenados a muerte por conspiración para traficar con narcóticos y homicidio con arma de fuego. Gianni Versace. Gianni Versace fue un diseñador de moda, socialité y empresario italiano. Fue el fundador de Versace, una casa de moda de lujo internacional que produce accesorios, fragancias, maquillaje, muebles para el hogar y ropa. También diseñó trajes para teatro y cine. Amigo de Eric Clapton, la princesa Diana, Whitney Houston, Naomi Campbell, Kate Moss, Madonna, Elton John, Tupac Shakur, Joan Collins y muchas otras celebridades, fue uno de los primeros diseñadores en vincular la moda con el mundo de la música. Sin embargo, su vida se truncó trágicamente a los 50 años. En la mañana del 15 de julio de 1997, Versace salió de su mansión y caminaba por Ocean Drive para comprar sus revistas matutinas. Normalmente Versace tenía un asistente que iba desde su casa hasta el cercano News Cafe a buscar sus revistas, pero ese día decidió ir él mismo. Versace había regresado y estaba subiendo los escalones de su mansión de Miami Beach cuando un hombre vestido con una camiseta gris, pantalones cortos negros, un sombrero blanco y una mochila le disparó en la cabeza a quemarropa con una Taurus PT 100 calibre 40. Versace fue declarado muerto en el Jackson Memorial Hospital de Miami a las 9:21 de la mañana. Versace fue la última víctima de Andrew Cunanan, un asesino en serie que ya había matado a otros 4 hombres, entre ellos el promotor inmobiliario Lee Miglin. Cunanan se suicidó en una casa flotante 8 días después de la muerte de Versace. Selena. Selena era una cantante estadounidense conocida como la reina de la música tejana. Su influencia en la música y la moda la convirtió en una de las artistas mexicano-estadounidenses más emblemáticas de finales del siglo XX. Selena saltó a la fama tras ganar el premio Tejano Music Award a la mejor vocalista femenina del año en 1987, un galardón que obtuvo durante 9 años consecutivos.
En 1994, Yolanda Saldívar gestionaba las boutiques de Selena y más tarde se convirtió en su agente registrada en San Antonio, Texas. Sin embargo, en diciembre de ese año, las boutiques comenzaron a tener dificultades debido a la disminución del personal. Los empleados se quejaban con frecuencia del comportamiento de Saldívar, alegando que maltrataba al personal y despedía a los empleados que no le gustaban. A pesar de las preocupaciones, Selena inicialmente desestimó estas quejas. En enero de 1995, el padre de Selena, Abraham Quintanilla Jr., recibió llamadas de fans que habían pagado por ser miembros del club de fans de Selena, pero no habían recibido nada a cambio. Tras investigar más a fondo, descubrió que Saldívar había malversado más de $30.000 mediante cheques falsificados, tanto del club de fans como de las boutiques. Al enfrentarse a Saldívar, Quintanilla Jr. le prohibió ponerse en contacto con Selena. Sin embargo, Selena dudó en romper completamente los lazos. Creía que Saldívar era crucial para expandir su línea de ropa en México y necesitaba documentos financieros que Saldívar controlaba para fines fiscales. El 31 de marzo de 1995, Selena se reunió con Saldívar en un motel Days Inn en Corpus Christi para recuperar los documentos. Durante su encuentro, Saldívar sacó una pistola de su bolso y apuntó a Selena. Cuando Selena intentó escapar, Saldívar le disparó en el hombro derecho, seccionándole una arteria importante. A pesar de estar gravemente herida, Selena consiguió correr hacia el vestíbulo del motel. Antes de perder el conocimiento, Selena identificó a Saldívar como su agresora y facilitó el número de la habitación donde se produjo el tiroteo. Saldívar intentó huir en su camioneta, pero fue interceptada por la policía. Tras un enfrentamiento de casi 9 horas y media, se rindió. Selena fue trasladada de urgencia al Corpus Christi Memorial Hospital, donde llegó a las 12 del mediodía. Los médicos intentaron salvarla, pero tras 50 minutos de cirugía, fue declarada muerta a la 1:05 de la tarde por pérdida masiva de sangre y paro cardíaco. Saldívar fue posteriormente condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años. Si te gusta este vídeo, dale a me gusta y, si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribirse. Marvin Gaye. Marvin Gaye fue un cantante, compositor y músico estadounidense, famoso por sus contribuciones a la Motown en la década de 1960. Comenzó como músico de sesión en la Motown antes de alcanzar la fama como artista en solitario con numerosos éxitos. Su éxito le valió los apodos de Príncipe de Motown y Príncipe del Soul. Algunos de los mayores éxitos de Gaye en Motown son How Sweet It Is to Be Loved by You, Ain't That Peculiar y I Heard It Through the Grapevine. Sus últimos trabajos contribuyeron a definir el sonido del R&B e influyeron en géneros como el Quiet Storm y el Neo Soul. Una de sus canciones más emblemáticas, Sexual Healing, publicada en 1982 en el álbum Midnight Love, le valió sus 2 primeros premios Grammy. En la tarde del 1 de abril de 1984, Gaye intervino en una acalorada discusión entre sus padres en su casa familiar en el barrio de West Adams, en Los Ángeles. La situación se agravó hasta convertirse en una pelea física con su padre, Gaye Sr., quien disparó 2 veces a Gaye, una en el pecho y otra en el hombro. Fue trasladado de urgencia al California Hospital Medical Center, donde se certificó su muerte a la 1:01 p.m., justo un día antes de cumplir 45 años. Inicialmente acusado de asesinato en primer grado, los cargos contra Marvin Gaye Sr. se redujeron a homicidio voluntario tras el diagnóstico de un tumor cerebral. Recibió una sentencia suspendida de 6 años y libertad condicional. Notorious B.I.G. Christopher Wallace, conocido popularmente como Notorious B.I.G., fue un rapero estadounidense considerado uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Wallace se hizo famoso por su estilo lírico distintivo y relajado, que contrastaba con el contenido a menudo sombrío de sus letras. Su música era generalmente semi-autobiográfica y hablaba de las dificultades y la criminalidad, pero también del libertinaje y la celebración. Su álbum debut, Ready to Die, fue aclamado por la crítica e incluía temas emblemáticos como Juicy y Big Poppa. El 8 de marzo de 1997, Wallace asistió a la fiesta posterior a los Soul Train Awards, organizada por Vibe y Quest Records en el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles, California. Con más de 2.000 personas abarrotando el local, los bomberos lo cerraron a las 12:35 de la madrugada del 9 de marzo. Después de tomar algunas fotos, Wallace y su equipo bajaron a los Chevrolet Suburban, que habían alquilado en Budget Rent a Car.
Él iba en el asiento del copiloto, junto a sus socios Damian Butler, Lil Sis y el conductor J. Money Young. Poco después de que el Suburban de Wallace se detuviera en un semáforo en rojo, un Chevrolet Impala negro se detuvo a la derecha del coche en el que viajaba Wallace. El conductor del Impala, descrito como un hombre afroamericano no identificado con traje azul y pajarita, bajó la ventanilla, sacó una pistola azul de 9 milímetros y disparó contra el vehículo de Wallace. Wallace fue alcanzado por 4 balas. Su séquito lo trasladó rápidamente al Cedar Sinai Medical Center, donde se le practicó una toracotomía de urgencia, pero fue declarado muerto a la 1:15 de la madrugada. Tenía 24 años. Tupac Shakur. Tupac Shakur fue un rapero y actor estadounidense, considerado uno de los raperos más grandes e influyentes de todos los tiempos. También es reconocido como un activista político clave para la comunidad afroamericana y uno de los artistas musicales más importantes del siglo XX. Más allá de su carrera musical, Tupac también fue poeta y apareció en varias películas. Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, sigue siendo uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac se encontraba en Las Vegas para asistir al combate de boxeo entre Bruce Seldon y Mike Tyson en el MGM Grand, acompañado por el ejecutivo musical Suge Knight. Tras el combate, uno de los socios de Knight vio a Orlando Anderson, miembro de la banda Southside Compton Crips, y le dijo a Tupac que Anderson había intentado robarles a principios de ese año. Las imágenes de las cámaras de seguridad del MGM Grand muestran a Tupac y a otras personas agrediendo a Anderson en el vestíbulo del hotel. Tras el incidente, Tupac pasó por su habitación del hotel y se marchó con Suge Knight en un BMW 750IL en negro para dirigirse al club nocturno de Death Row Records, el Club 662. Hacia las 11:15 de la noche, mientras estaban parados en un semáforo en rojo en Las Vegas Boulevard, un Cadillac sedán blanco último modelo se detuvo junto al coche de Tupac. Alguien dentro del Cadillac disparó varias veces contra el vehículo. Tupac recibió 4 disparos, uno en el brazo, otro en el muslo y 2 en el pecho, uno de los cuales le atravesó el pulmón derecho. Tupac fue trasladado de urgencia al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada, donde fue conectado a un respirador artificial. A pesar de los esfuerzos por salvarle, Tupac murió por hemorragia interna el 13 de septiembre de 1996. Adrienne Shelly. Adrienne Shelly fue una actriz, directora de cine y guionista estadounidense, conocida por sus papeles en películas independientes como The Unbelievable Truth y Trust, de Hal Hartley. También escribió, dirigió y coprotagonizó la película Waitress, de 2007, que se convirtió en un éxito póstumo, y más tarde fue adaptada a un espectáculo de Broadway. El 1 de noviembre de 2006, Shelly fue encontrada muerta alrededor de las 5:45 de la tarde por su marido, Andy Ostroy, en el apartamento de Abingdon Square, en el West Village de Manhattan, que ella utilizaba como oficina. Ostroy la había dejado allí a las 9:30 de la mañana y se preocupó al no saber nada de ella en todo el día. Pidió al portero del edificio que lo acompañara a ver cómo estaba y descubrieron su cuerpo colgado de la barra de la ducha, con una sábana alrededor del cuello. En un primer momento, la policía creyó que se trataba de un suicidio, ya que la puerta estaba abierta y faltaba dinero en su cartera. Ostroy insistió en que su esposa era feliz y se sentía realizada tanto en su vida personal como profesional y que nunca se habría quitado la vida, sobre todo dejando a su hija pequeña sin madre. Sus protestas dieron lugar a una investigación más exhaustiva y un examen adicional del cuarto de baño reveló una huella de zapatilla en el polvo de yeso del inodoro, junto al lugar donde se había encontrado el cuerpo de Shelly. La huella coincidió con otras huellas de zapatos encontradas en el edificio, donde se estaban realizando obras el día de su muerte. El 6 de noviembre de 2006, Diego Pilco, un trabajador de la construcción de 19 años procedente de Ecuador, fue detenido. Confesó en una grabación haber atacado a Shelly y haber simulado un suicidio. XXXTentacion. Jacques Onfroy, conocido popularmente como XXXTentacion, fue un rapero y cantautor estadounidense. A pesar de su controvertida reputación debido a problemas legales, XXXTentacion se ganó un público fiel, especialmente entre los jóvenes, gracias a su música centrada en temas como la depresión y la alienación. Fue una figura destacada en el auge del emo rap y el rap de SoundCloud, géneros que ganaron popularidad a finales de la década de 2010. Su álbum debut, 17, fue certificado triple platino en Estados Unidos y alcanzó el número 2 en la lista Billboard 200. Su segundo álbum debutó en el número 1 y ha sido certificado quíntuple platino en Estados Unidos. El 18 de junio de 2018,
Onfroy salía de la tienda Riva Motorsports Motorcycle and Marine Superstore en Deerfield Beach, Florida, cuando fue bloqueado en el aparcamiento por un SUV Dodge Journey negro, en lo que más tarde se determinó que fue un ataque premeditado. Dos hombres armados salieron del todoterreno, se acercaron a Onfroy mientras estaba sentado en su vehículo y, tras un breve forcejeo, entraron en el coche para robar una pequeña bolsa de Louis Vuitton que contenía $50.000. A continuación, los hombres dispararon varias veces a Onfroy y huyeron del lugar. Onfroy fue trasladado de urgencia al hospital Broward Health North, donde se certificó su muerte. 4 sospechosos fueron detenidos y acusados. En agosto de 2022, uno de los sospechosos se declaró culpable de su asesinato a cambio de testificar contra los otros 3. El 20 de marzo de 2023, los 3 sospechosos restantes fueron declarados culpables de todos los cargos. El 6 de abril de 2023, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. John Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, también conocido como JFK, fue el 35º presidente de los Estados Unidos desde 1961 hasta su asesinato en 1963. Fue la persona más joven en ser elegida presidente. La presidencia de Kennedy se produjo en pleno apogeo de la Guerra Fría, y gran parte de su política exterior se centró en las relaciones con la Unión Soviética y Cuba. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, a las 12:30 p.m., hora estándar del centro. Se encontraba en Texas en un viaje político destinado a suavizar las tensiones dentro del Partido Demócrata entre el liberal Ralph Yarborough y el conservador John Connally. Mientras viajaba en una caravana por Dealey Plaza, Kennedy recibió 2 disparos, uno en la espalda y otro en la cabeza. Kennedy fue trasladado de urgencia al Hospital Parkland, donde fue declarado muerto 30 minutos más tarde, a la 1 de la tarde. Tenía 46 años. Lee Harvey Oswald, que fue arrestado por la muerte de un agente de policía, J.D. Tippit, fue posteriormente acusado del asesinato de Kennedy. Oswald negó su participación, alegando que era un chivo expiatorio, pero fue asesinado a tiros por Jack Ruby el 24 de noviembre de 1963, antes de que pudiera ser juzgado. Ramón Novarro. Ramón Novarro fue un actor mexicano que comenzó su carrera en el cine mudo estadounidense en 1917. Con el tiempo se convirtió en un actor protagonista y uno de los mayores éxitos de taquilla de la década de 1920 y principios de la de 1930. Novarro es reconocido como el primer actor latinoamericano que alcanzó el éxito en Hollywood. La vida de Novarro terminó trágicamente el 30 de octubre de 1968, cuando fue asesinado por 2 hermanos, Paul y Tom Ferguson, de 22 y 17 años. En su vida privada, Novarro era homosexual, algo con lo que luchó continuamente para conciliar con su fe católica. Los Ferguson habían conseguido el número de teléfono de Novarro a través de un huésped anterior y lo llamaron para ofrecerle sus servicios sexuales. En el pasado, Novarro había contratado a prostitutas de una agencia para que acudieran a su casa en Laurel Canyon. La fiscalía del caso afirmó que los hermanos creían que Novarro tenía una gran suma de dinero escondida en su casa. Lo torturaron durante horas, tratando de que les revelara el dinero inexistente. Después de robar $20 del bolsillo del albornoz de Novarro, se marcharon. Novarro murió asfixiado, ahogado en su propia sangre tras recibir una paliza. Los hermanos fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión, pero quedaron en libertad condicional a mediados de la década de 1970. Más tarde fueron detenidos de nuevo por delitos no relacionados y cumplieron condenas más largas que por la muerte de Novarro. Lana Clarkson. Lana Clarkson era una actriz y modelo estadounidense. Se hizo famosa en la década de 1980 por actuar en películas de espadas y brujería. Apareció en varias películas producidas por Roger Corman, un conocido productor de películas de bajo presupuesto. Los papeles más famosos de Clarkson fueron en 5 películas de Corman, empezando por la película fantástica Deathstalker en 1983. En esta película interpretaba a una guerrera y el interés amoroso del protagonista, Deathstalker, interpretado por Richard Hill. El 3 de febrero de 2003, Lana Clarkson fue encontrada muerta en la mansión del productor discográfico Phil Spector. Esa noche, Clarkson había estado trabajando en el House of Blues de Los Ángeles, donde conoció a Spector. Después de conocerse, salieron juntos del club en la limusina de Spector y se dirigieron a su mansión. Spector y Clarkson entraron en la casa, mientras que el conductor de la limusina esperaba fuera. Aproximadamente 1 hora más tarde, el conductor oyó un disparo y, poco después, Spector salió de la casa por la puerta trasera con una pistola en la mano. Según los informes, Spector dijo: "Creo que la he disparado". Phil Spector afirmó más tarde que la muerte de Clarkson fue accidental y que ella había besado el arma.
En 2007, Spector fue acusado del asesinato de Lana Clarkson. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2007, el juicio terminó en nulidad después de que el jurado no pudiera llegar a una decisión unánime. La votación fue de 10-2 a favor de la condena. Spector fue juzgado de nuevo y en abril de 2009 fue declarado culpable. El 29 de mayo de 2009 fue condenado a entre 19 años y cadena perpetua. Spector murió en 2021 mientras cumplía su condena. Natalie Wood. Natalie Wood comenzó a actuar a los 4 años y a los 8 consiguió un papel coprotagonista en Miracle on 34th Street. En su adolescencia, fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Rebelde sin causa, a la que siguió un papel en Las Searchers, de John Ford. Wood protagonizó los musicales West Side Story y Gypsy, y fue nominada al Oscar a la mejor actriz por sus interpretaciones en Esplendor en la hierba y Amor con un extraño. Las sospechosas circunstancias de la muerte de Wood siguen siendo un misterio. El 28 de noviembre de 1981 murió ahogada en circunstancias misteriosas durante un viaje en barco en el que participaba junto a su marido, Robert Wagner, su coprotagonista Christopher Walken y el capitán del barco, Dennis Davern. Su cuerpo fue hallado flotando a 1 milla de distancia del barco. En un primer momento, la muerte de Wood se consideró accidental, pero las sospechas aumentaron ante las contradicciones en los informes sobre si Wood y su marido habían discutido esa noche. Davern había declarado anteriormente que Wood y Wagner habían discutido esa noche, lo que Wagner negó en ese momento. En sus memorias Pieces of My Heart, Wagner admitió que había tenido una discusión con Wood antes de que ella desapareciera. El informe de la autopsia también reveló que tenía hematomas en el cuerpo y los brazos, así como una abrasión en la mejilla izquierda. En 2013, 2 años después de que se reabriera el caso, la causa de la muerte de Wood pasó de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores indeterminados. Un nuevo informe del forense mostró pruebas de que podría haber sido agredida antes de su muerte. Nunca se presentaron cargos. Dimebag Darrell. Dimebag Darrell fue un músico estadounidense, más conocido como guitarrista de las bandas de heavy metal Pantera y Damage Plan. Fundó ambas bandas junto con su hermano, Vinnie Paul. Dimebag Darrell es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia del metal. En 2011, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 92 de su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. En 2018, Lauder lo situó en el puesto 19 de su lista de los 50 mejores guitarristas de todos los tiempos. Gibson también lo situó en el puesto número 5 de su lista de los 10 mejores guitarristas de metal de todos los tiempos, en 2015. Ese mismo año, VH1 lo nombró el guitarrista de metal más influyente de los últimos 25 años. El 8 de diciembre de 2004, Dimebag Darrell estaba actuando con Damage Plan en la discoteca Al Rosa Villa de Columbus, Ohio. Durante la primera canción de la banda, un fan llamado Nathan Gale subió al escenario y disparó varias veces a Dimebag Darrell con una pistola Beretta 92 FS de 9 milímetros. El jefe de seguridad de la banda, Jeffrey Mayhem Thompson, se abalanzó rápidamente sobre Gale, pero en el forcejeo recibió un disparo y murió. Otro fan, Nathan Bray, también murió al intentar ayudar a Dimebag Darrell y Thompson. Erin Hulk, una empleada del club nocturno, también murió al intentar impedir que Gale recargara su arma. Otras 3 personas resultaron heridas durante el tiroteo. La situación terminó cuando el agente de policía de Columbus, James Niggemeier, entró en el club nocturno y disparó a Gale en la cabeza, matándolo. Dimebag Darrell fue declarado muerto en el lugar de los hechos, a la edad de 38 años. Rebecca Schaeffer. Rebecca Schaeffer era una actriz y modelo estadounidense. Comenzó su carrera como modelo adolescente antes de pasar a la actuación. En 1986 consiguió el papel de Patricia Patty Russell en la comedia de la CBS My Sister Sam. La serie fue cancelada en 1988 y apareció en varias películas, entre ellas la comedia negra Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. El 18 de julio de 1989, Robert John Bardo, un fan de 19 años, disparó y mató a Schaeffer en su casa de West Hollywood. En el momento de su muerte, llevaba 3 años siendo acosada por Bardo. En 1987, este viajó a Los Ángeles con la esperanza de conocer a Schaeffer en el rodaje de My Sister Sam, pero los guardias de seguridad de Warner Bros. Le impidieron el paso. Regresó un mes después armado con un cuchillo, pero los guardias de seguridad le impidieron nuevamente el acceso. Perdió el interés por Schaeffer durante un tiempo,
ya que su obsesión se desplazó hacia las cantantes pop Tiffany, Debbie Gibson y Madonna. Bardo vio a Schaeffer en la película de comedia negra Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills en 1989, en la que aparecía en la cama con otro actor. La escena le enfureció, aparentemente por celos, y decidió que Schaeffer debía ser castigada. Después de pagar $250 a una agencia de detectives de Tucson para que le localizara la dirección de Schaeffer, Bardo viajó a Los Ángeles por tercera vez y recorrió el barrio donde vivía Schaeffer, preguntando a la gente si realmente vivía allí. Una vez que estuvo seguro de que la dirección era correcta, llamó al timbre y ella le abrió la puerta. Bardo le mostró una carta y un autógrafo que ella le había enviado anteriormente. Tras una breve conversación, ella le pidió que no volviera a su casa. Él se fue a un restaurante cercano, pero regresó al apartamento de ella una hora más tarde, donde sacó la pistola y le disparó en el pecho a quemarropa. Schaeffer fue trasladada de urgencia al Cedars-Sinai Medical Center, donde fue declarada muerta 30 minutos después de su llegada. ¿Cuál de estas muertes de famosos te ha impactado más? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido interesante.